Se acaba el año y empiezan a llegar felicitaciones para un próspero año nuevo, los resúmenes de los mejores goles, de los mejores chistes. A mí particularmente me ha llegado un resumen que me ha dado bastante que pensar. En este vídeo vamos a hablar de lo que paga Spotify a los artistas independientes y de cómo pienso que podemos reaccionar. Dentro vídeo. Bien, aquí tenemos el mail que me ha llegado esta mañana, en el que me dice que hay un resumen en Spotify del 2018 para mí y que la música ha sido escuchada en streaming como unos 7.449 minutos. Interesante. Vamos a ver cuánto es esto en horas. A ver, 7.449 minutos son en días, 5 días y pico, y en horas, 124 horas. Bastante tiempo escuchando Cormorán. Vale, vamos a conectar. Cataclac. Bien, primera página. Tenemos aquí la portada del álbum, Cormorán, Bastida, el nombre del proyecto y el resumen. Venga, vamos a ello. Canciones más populares. Scroll down to check out. Ok, vamos a ver qué nos dice de las canciones. A ver. Bueno, no dice nada de las canciones, pero pone que más o menos 7.000, bueno, más que menos, porque ya hemos visto que eran 7.449 minutos, 7.000 minutos de escuchas. Keynes, me ha hecho muchos amigos este año, anda. 131, ¿131 qué? Fans, ojo, 131 fans, esta palabra la odio, fans. Ojo, si todos estos fans empezaran a gritar en una fiesta, más o menos, entiendo, necesitarías una habitación tan grande como para acomodar a la población de Whittier, Alaska. Ojo, con el dato. Vamos a buscar esto, me parece curioso. Whittier, Alaska. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, en Alaska, seguro. A ver cómo se ve. A ver qué sale aquí. Parece un sitio bastante chulo. Atracan hasta cruceros. Tiene que hacer frío también, ¿eh? A ver qué nos dice esto. We are in Whittier, Alaska. Ojo. I No se dice Whittier, se dice Whittier. Whittier, Alaska. am a teacher here. You know, Whittier is different. Whittier is different. Excelente. Fabuloso el frame que he dejado. Bueno, basta de payasadas. 81 followers. Ahora me pregunto cuál es la diferencia entre fans y followers según Spotify. Un saludo y un abrazo enorme a estos 81 o 131 que se ha tomado su tiempo, esto va en serio, en escuchar el disco, y habrá más. Y si no lo has escuchado y estás viendo este vídeo, escúchatelo. A ver, seguimos. 15 países, desde Potsdam, bueno, ciudades, hasta Buenos Aires. 15 países, 77 ciudades en todo el mundo. Excelente. Y vamos a la última página de este resumen maravilloso de Spotify. 2.000 streams, 131 fans, 7.000 minutos, 15 países. Bueno, no suena mal. Para ser el primer disco, ser una banda independiente, con muy pocos recursos en promoción, bueno, parece que hemos llegado a bastantes sitios. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y esto cómo se ve reflejado en términos económicos? Me da curiosidad. Y he venido aquí a CD Baby, que es el gestor que tenemos, el que publica la música pues en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Google, todos estos servicios, ¿no? Y vamos a ver. Ya lo tengo aquí abierto, aquí preparado. Vamos a ver ventas y contabilidad. Vamos a ver qué ha generado en este 2018 Cormorán, el álbum del que estamos hablando. Me vengo aquí, pone ingresos totales, ojo, $35. De esto desde de todo lo que tenemos, que es el EP crudo del 2013, un single que sacamos un año después, y el álbum finalmente este 2018. $7,43. Vamos a ver las ventas. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bien, aquí vemos la fecha, colaborador o la empresa donde se ha escuchado la canción, artista, el álbum, la canción, que no es una versión, transmisión, la cantidad de veces que se ha escuchado, etc. Atención a lo que pagan por una escucha, 0,000156. Vamos al final de todo para ver el resumen. Aquí. Bueno, aquí tengo que decir que no solo es Spotify, si os fijáis, a veces hay iTunes, Deezer, otros servicios, ¿vale? Pero casi todo es Spotify. Vamos abajo del todo, aquí y vemos dólares.
6,9. Vamos a redondear a 7 dólares. 7 dólares en la página 1 y en la página 2, medio, 0,5, ¿vale? 7 dólares y medio. ¿Cuánto representa esto en euros? 7,5 dólares son en euros 6,6 euros, lo que ha generado en escuchas en Spotify este año el álbum Cormorant. 125 horas de escucha. Bueno, como habéis visto aquí tenéis los datos que demuestran lo que paga Spotify y otros servicios de streaming a los artistas independientes. Aquí hay un claro vencedor, que es Spotify, que sigue mes tras mes aumentando su poder y su influencia en cómo funciona el mundo de la música. El segundo beneficiario sería el usuario, el consumidor, como tú, como yo, que por lo que nos gastábamos antes unos 10 euros en un CD, ahora podemos tener acceso, pagando esos 10 euros o incluso gratuitamente, prácticamente a toda la música del mundo. Y un claro perdedor, que es el creador. ¿Es esto sostenible? El creador, el músico, además de regalar su obra, ¿se la debe financiar? Bueno, de hecho esto no es algo nuevo, siempre ha pasado desde que existe la industria musical, que los que se han llevado la guita y la verdadera pasta han sido las discográficas y los intermediarios. Pocos artistas, algunas estrellas han ganado mucho dinero con la venta de discos, pero como digo, esto no es nuevo y ahora pasa exactamente lo mismo. Lo único que ahora, o la diferencia, es que antes pues la discográfica se encargaba de la producción del disco, de organizar las giras, de la promoción, todo eso. Hay varias noticias curiosas con esto del tema de Spotify. No sé si estás al tanto, pero hay un tipo de Bulgaria que troleó a Spotify de una manera muy ingeniosa. El tipo creó playlists o listas de reproducción con canciones suyas de su autoría, pero solo de 40 segundos de duración, que esto es lo mínimo que acepta Spotify como canción. El tipo, ¿qué es lo que hizo? Creó 1200 cuentas premiums y reproducían estas canciones día y noche. 24 horas, sin parar. Esto generó unos royalties de casi $1 millón. Bueno, ¿es esto ilegal? Otra banda, por ejemplo, creó un álbum de silencios, es decir, pistas de audio en los que no había música, simplemente silencio. Lo colgó en Spotify y pidió a sus fans que reprodujesen este disco por la noche cuando dormían, y con los royalties que sacaron, es decir, con lo que les pagó Spotify, se financiaron la gira. ¿Cuál es mi opinión y qué podemos hacer sin necesidad de engañar e inventar mil historias para poder seguir en esto? Bueno, creo que hay que concienciar a la gente. Es decir, no se puede hablar ni tratar con los de arriba, pues tendremos que cambiar las cosas desde la base. Hoy, a diferencia de antes, existen las redes sociales. Y eso nos permite una mayor proximidad con la gente que escucha nuestra música. Y eso debemos aprovecharlo. Tú y yo, consumidores de música, ¿qué podemos hacer? Pues realmente si te gusta una banda, una canción y quieres apoyarlo, una buena idea, por ejemplo, sería comprarles un CD, un vinilo, unas camisetas, lo que tengan de merchandising. Y ya te digo yo que con lo que saquen no se van a comprar un Ferrari o un yate. Esta pasta la van a utilizar seguramente para pagar la furgoneta que han alquilado o pagar la gasolina para ir a tocar a la próxima ciudad, o financiarse un vídeo, o para el próximo disco, o incluso comprarse unas cuerdas de guitarra. Otra manera, no tan directa, pero una buena manera de apoyarlos en la promoción a las bandas que te gusten, sería, por ejemplo, compartir las publicaciones que esta banda o este músico comparten en las redes sociales. Erróneamente se piensa que es para, aunque a algunos sea esta la razón, para aumentar el ego, pero yo creo que no. Si uno hace eso, lo que está es influyendo en el algoritmo. Seguramente habéis escuchado hablar del algoritmo, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de no sé qué. Los algoritmos están por todas partes, nos comen los algoritmos, ¡nos comen! Desde aquí os animo a apoyar a los artistas que os aporten algo, y como dijo Nietzsche, la vida sin música sería un error. Bueno, esto es todo por hoy. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y recuerda darle a la campanita, porque si no, cuando suba más vídeos no te vas a enterar de nada. Hasta pronto.